No nos callamos muy bien. Ok, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces nosotros no podemos digerir la celulosa, ¿sí? Por eso, si quieren enflacar, hay que comer harta lechuga y harta hierba, porque no la van a digerir. O sea, no los va a nutrir, no van a engordar, ¿sí? Como entra, sale. Pero otros animales, como por ejemplo las vacas, sí pueden digerir la celulosa. Pero eso es porque ellas tienen un tracto digestivo mucho más largo. Tienen 4 estómagos. Nosotros, en algún momento de la evolución se perdió eso. Pero lo que queda es un pedacito de tripita, que es el apéndice. El apéndice no tiene ninguna utilidad, no sirve de nada. Bueno, sí, sirve para que, por ejemplo, el doctor Julian se pueda comprar un carro chico o pueda hacer sus fiestas, lo que sea. No sirve de nada. Algunas veces se tapa, ¿sí? Están comiendo carne y comen un chile y la semillita de un chile se les queda atorada en la entrada del apéndice. Entonces el apéndice se va a tapar, se va a empezar a inflamar y se va a reventar. Cuando se revienta, causa una infección muy severa del abdomen, que se llama peritonitis, que si no se atiende es mortal. Ujú. Que si no se atiende es mortal. Entonces, a mí realmente la parte de adelante de la columna lumbar, de la parte lumbar no me interesa, pero a los cirujanos sí. A los cirujanos les interesa mucho porque cuando tienes peritonitis, la parte de adelante se pone dura. Así es como lo saben. La persona llega con mucho dolor y la parte de adelante está dura como piedra. El ombligo se encuentra a nivel de L3 y L4. Es donde la aorta se divide. La aorta es la arteria más importante, baja del corazón y es una sola. Y a la altura del ombligo se divide como si fuese una letra Y, nada más que al revés. Esto se llama el callado de la aorta, callado con Y. Un callado es como lo que utilizaban los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr. Eh, eh, Utilizaban un palo con forma de Y, eso es un callado. ¿Ah? De hecho, partes de la Biblia dicen tu vara y tu callado, porque
a Dios se le imagina como, a Dios se le imagina como un pastor, como que nosotros somos sus ovejas y nos tienen que cuidar. Entonces, así lo mencionan mucho. Las religiones luego muestran la cultura en la que fueron hechas. La religión que se tiene aquí, el cristianismo, viene de Palestina, ya del Medio Oriente, y allí eran pastores. Entonces ellos se imaginan todo así como si fuese de una onda de pastores. Otras religiones, como por ejemplo los esquimales, se imaginan que son pescadores, por ejemplo. Ahí está el callado de la aorta. Un balazo a este nivel puede perforar la aorta y la persona fallece en cuestión de segundos. Los tejidos blandos que se deben de palpar en la columna lumbar se dividen en 5 zonas. La banda de la línea media, lo que es el músculo recto, los cuadritos, las crestas ilíacas, las espinas ilíacas posteriores y superiores, la zona del ciático, pero el ciático está por atrás, y la pared abdominal anterior y la región inguinal. También se debe de palpar la ingle en algunos padecimientos, principalmente en dos. ¿Alguien sabe cuáles? ¿Qué preguntó? Perdón, es que no se escuchó. A veces, no siempre, se palpan las ingles. No siempre. ¿En cuáles casos? No tienen por qué saberlo. Si alguien lo sabe, está bien. Si no lo saben, se los voy a decir. ¿Pero alguien lo sabe? ¿Podría ser algún tumor o no sé? Ajá. Ahí hay ganglios linfáticos. No, no el tumor ahí, sino los ganglios que se pueden inflamar. Ganglios, por ejemplo, de un tumor del colon, de un tumor del útero, de un tumor de los testículos, por ejemplo, ahí se puede. Y también las hernias. ¿Alguien sabe lo que es una hernia? Sí, es un agujero. Es un agujero. Es un agujero en la pared abdominal. Y entonces por ahí se puede salir un pedazo de tripa. Y esto es doloroso y también puede ser muy peligroso. Si se sale un pedazo de tripa y se aprieta, se puede tronar y te da peritonitis y adiós. Aquí dice que hay que palpar los ligamentos espinosos y los músculos paraespinales. Estos son los músculos que se contracturan cuando se tiene dolor de la columna. La cresta ilíaca. Hay que palpar los músculos glúteos. Puede haber nódulos fibrograsosos. Estos nódulos fibrograsosos se pueden ocasionar por una inyección mal puesta. Los nervios lumbares están ahí. Ay, Fab. El triángulo. ¿Qué pasó? Y por ejemplo, en una ciatalgia, ¿qué es lo que ocurre? Se inflama el nervio ciático
porque se irritan las vértebras de acá arriba, se inflama el nervio ciático, bueno, tiene diferentes etapas. La primera etapa es que se irrita nada más y después hay una desmielinización. ¿Y es cierto que cuando te pasa ya una vez es más probable que te esté ocurriendo? Sí. Sí, la columna ya que empieza a dar problemas, va a dar problemas toda la vida. Puedes hacer ejercicios, puedes bajar de peso, pero en realidad te va a estar molestando. Gracias. No hay de qué. Dice Hoppenfeld que el nervio ciático se palpa así. No, no se palpa así. El nervio ciático se palpa a media nalga, aquí está. Y aquí mero ahí se toca. Es el punto ciático. La región inguinal, los músculos, todo esto se los voy a pasar, no es necesario leer todos. Ya mañana les mando las cosas, ya no crean que me estoy haciendo. Pero es que también estoy pensando cómo mandárselas, porque por correo no se puede. Se los voy a compartir, yo creo, de mi drive. Los músculos de la pared abdominal, dice Hoppenfeld que se palpan así, como si el paciente estuviese haciendo un abdominal. No se palpan así. Palpan en reposo. El músculo psoas es un músculo que tenemos por la parte de adelante de la panza, ¿sí? Sale de la mitad de la panza, la cruza y llega al fémur. Este músculo es importante porque cuando hay, sobre todo el del lado derecho, hay izquierdo y derecho. El del lado derecho es muy importante porque cuando hay apendicitis, se inflama y duele. Es una región muy dolorosa. Arcos de flexión de la columna lumbar. ¿Qué movimientos tiene la columna lumbar? La columna tiene flexión. Una persona se debe de poder tocar las puntas de los pies. Algunas personas, algunos que estamos así gorditos, pues nos cuesta trabajo, pero la mayoría de las personas se pueden tocar las puntas de los pies. Hay extensión, el paciente se puede arquear hacia atrás. Hay inclinación lateral hacia los dos lados. Debe de ser simétrico, no hay un arco de movimiento, no es como en el cuello que había ciertos límites, aquí no los hay, simplemente que debe de ser simétrico. Hay rotación. Hay rotación y debe de ser indolora. Y como en el cuello, es el plexo braquial, ahí está el análogo del nervio ciático. Aquí están todas las raíces y todos los reflejos. No vamos a abundar en eso, no es una cosa que
que nos incumba mucho en este módulo. Eso lo ven, ya Guapo los torturará con eso. Nada más que, bueno, lo que sí es importante es el reflejo rotuliano, que es el de que se golpea el tendón rotuliano y la pierna tiene un movimiento pequeño hacia adelante. Este es del nivel L4 y es el reflejo más común. Aquí está un desglose de los nervios, no vamos a abundar en eso. El reflejo abdominal superficial consiste en hacer un rombito con un martillo de reflejo, con el borde del martillo de reflejos, un rombito alrededor. Esto lo que provoca pues, es una cosquilla. La persona retrae la panza, la aprieta. Eso es lo normal. Las personas que tienen peritonitis no lo pueden hacer. El reflejo cremasteriano es un reflejo que solamente se revisa, por ejemplo, cuando hay lesiones neurológicas a este nivel. Es un reflejo en el que se roza la parte interna del muslo y los testículos suben, se retraen. El reflejo de Babinski es un reflejo en el que se roza el borde del pie así y la persona hace los dedos de esta forma. Este es un reflejo patológico. Cuando hay inflamación de las meninges, cuando hay inflamación a nivel de la médula espinal, este reflejo ocurre. Esto es malísimo, ¿eh? Esto se ocurre, esto es malísimo. Ya Guapo les hablará un poco más de esto. El de Oppenheim es el contrario, que es lo normal. Lo normal es que si te rozan el pie así, tú dobles los dedos, que te dé así como cosquilla. La prueba de Kernig también es para ver si hay irritación de las meninges y consiste en doblar al paciente de esta manera. También para ver si no hay lesión en la médula espinal, que esté inflamada la médula espinal, le haces la prueba de Milgram, que le dices que estire las piernas y las mantenga en el aire durante 30 segundos. Si lo puede hacer, está bien. Si le duele, hay patología intratecal, o sea, dentro de la médula. El estremecimiento pélvico es una prueba que nos ayuda a saber si hay lesiones en la pelvis. De esta tenemos una clase de fracturas de pelvis. De esta hablaremos en ese momento. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. No. Bueno, Al parecer no. parecer no. ¿Cuál vamos a ver ahora? ¿Cuál quieren ver? ¿Cuál quieren que les cante? Otra chida. ¿Cuál sigue, compañeritos? Creo que fisiología de la contracción muscular, pero no estoy segura. Ay, esa. El que quería chida, no está tan chida. Está medio jalado de las greñas, pero vamos a ver esa. Esa sí me gusta. A ver, un pound.
Fisiología de la contracción muscular. Vamos a hacer eso. Amor de poseedor. También. ¿Alguien ha escuchado a Fernando Delgadillo? Sí, toca perrón. ¿Sí conoces la canción esa de Julieta? Como me gustaba Julieta. Rarán. Esa no, pero sí he escuchado otras. Una que dice, ay, ya se me. Es una El canción sabor de triste. tu boca, qué bueno, algo así. Ah, sí. Esa está perrona. Está interesante. Esa canción lo que dice es, si no me haces caso, te voy a violar. Sí, algo de eso dice. Pero la que les digo de Julieta es una canción tristísima, es una canción donde él un día está en su casa de noche y se empieza a acordar de cosas, seguramente también se estaba empujando sus vómitos y se empieza a acordar de una novia, de una niña que le gustaba en la primaria, ajá, cuando tenía 10 años. Y, y un día se le muere su papá a la muchacha y se la llevan a otro lugar con sus abuelos y entonces él platica de eso y es de la tristeza que le da de pensar que hubiese podido ser con ella, que a lo mejor su felicidad estaba ahí y cuando pasó eso se le fue y es una cosa triste. Y así dice, como me gustaba Julieta. Ararán. Escúchala, Julieta. Va. Biología de la contracción. Ya se fueron 4, ya se fueron 3. ¿Qué pues? Estábamos chupando tranquilos. Fisiología. Estas clases de fisiología, yo cuando estaba yo cuando estaba en lo que están ustedes ahorita, yo no entendía ni madre, o sea, ni madre. Eh, eh, Así que no se agüiten si no entienden, si llega a entender o no. Se los voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Yo ya lo entiendo y se los voy a resumir y a condensar, pero pues, a lo mejor no lo entienden, ¿no? Sí, esas están mamalonas las de fisiología. Bien. En una persona normal, o sea, una persona delgadita, de complexión normal, más o menos el 40% del organismo está constituido por músculo esquelético y más o menos otro 10% es de músculo liso y músculo cardíaco. Entonces, en una persona... espérenme. A ver, espérenme. Alrededor del 40% está constituido por músculo esquelético y quizás otro 10% corresponde a músculo liso y músculo cardíaco. O sea, una persona de complexión normal, no estamos hablando de una persona que esté gorda, así como yo, más o menos el 50% de su cuerpo, la mitad es músculo. Entonces es el músculo que más metabolismo tiene. Uh-huh. A ver, permíteme. ¡Mamá!
una clase. Ujú. Todos los músculos están formados por pequeñas fibras. Esa es su característica del músculo, tener fibras. Hay músculos que tienen fibras más gruesas y son los músculos estriados, los músculos que son voluntarios. Y hay músculos que tienen fibras más delgadas y esos son los músculos lisos, que son los que no podemos controlar. Cada fibra está inervada por una sola terminación nerviosa. O sea, viene una neurona desde la médula espinal y llega a la fibra. El sarcolema es la membrana celular de la fibra muscular. Es lo que cubre a la fibra. Tiene una cubierta exterior con fibrillas de colágeno. Ajá. Es lo que le da contención al músculo. ¿Sí? Es lo que mantiene su forma, digamos. Las miofibrillas están compuestas por dos proteínas, miosina y actina. Ajá. Miosina y actina. Ay, espérame. Ay, no. Está compuesto por dos proteínas, miosina y actina. La miosina y la actina están entrelazadas. Esto es lo que tienen que entender. La miosina y la actina están entrelazadas, así. Tienen iones. ¿Saben lo que es un ion? Muchachos, ¿saben lo que es un ion? Es un elemento con carga eléctrica, ¿no? Así es. Es una partícula subatómica con carga eléctrica. Ajá. Las cargas eléctricas tienen una propiedad física, que son que se atraen y se separan. ¿Cuáles se atraen y cuáles se separan? Las contrarias se atraen y las iguales se separan o se repelen. Exactamente. Entonces, la contracción muscular se trata de eso, ¿sí? Las fibras musculares están ionizadas. Entonces se polarizan. Polarizar significa que se activa su carga, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se polarizan. Entonces, cuando se quiere mover un músculo, se atraen y luego se sueltan. Es la contracción muscular. ¿Ok? Share. Entonces están entrelazados los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Esto forma bandas claras y bandas oscuras. Las bandas claras son los filamentos de actina y las bandas oscuras son los filamentos de miosina. Y están superpuestos, o sea, están entrelazados.
Obviamente, para poder jalar el músculo, tienen que estar amarrados a algo. A lo que están amarrados es al disco Z. El disco Z está a cada extremo de las fibras, de un lado y del otro, para que pueda contraerse la fibra. En cada extremo hay filamentos de actina. La porción de una miofibrilla que está situada entre dos discosetas se denomina sarcómero. Es una cosa así. El músculo viene así, nos vamos reduciendo de escala. Así están las fibras. Una fibra tiene sus miofibrillas. Los miofibrillas tienen las bandas claras y las bandas oscuras y tienen los discos Z y aquí están. Estas son las de miosina y estas son las de actina. Esto de aquí es el disco Z. Entonces, a la hora que se atraen, se contrae el disco Z y se contrae el músculo. ¿Se entendió más o menos eso? ¿Más o menos? Sí, profe. Este es un corte histológico. Ajá, esta es la clase de cosas que vería Giovanni. Este es el disco Z, este es el disco Z, y aquí están las fibras entrelazadas. Ajá. Entonces, se polariza esto, se atraen y se contrae el músculo. Obviamente, para poderse contraer el músculo, necesita iones. Entonces, las fibras están en un líquido. Este líquido se llama sarcoplasma. Y es un líquido que contiene, es una matriz que contiene potasio, contiene magnesio, contiene fosfato y contiene enzimas. Y también tiene mitocondrias. Las mitocondrias son lo que le da energía a la célula, eso ya lo saben ustedes. Y esto es para que se pueda tener fuerza. Cuando ustedes hacen ejercicio, se ponen así más mameis, lo que aumentan son estas mitocondrias. Ajá. Por eso tienen más energía. Y todo esto, esta matriz de iones y mitocondrias se llama retículo sarcoplásmico. Retículo significa que es como si fuese una red. Aquí está. Este es un diagrama algo burdo. Estas imágenes son del Guyton, es un diagrama un poco burdo. Entonces, lo que ya les dije, ¿sí? Nuevamente. Uno da la orden, ¿sí? De voy a levantar el dedo. Entonces, esa orden viaja desde el cerebro, desde la corteza cerebral, por un nervio motor, ¿sí? Por la columna vertebral, viaja por un nervio motor, llega hasta una fibra muscular. En esa terminación, el nervio secreta acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Neurotransmisor. Así es. Tú sabes que o si no lo sabes, te lo digo de una vez, las neuronas no se conectan directamente. Las neuronas no se tocan, de hecho. Las neuronas tienen un espacio que se llama sinapsis. Y para poder transmitir los impulsos,
sueltan neurotransmisores, la acetilcolina es uno de ellos. La acetilcolina abre canales en la membrana de la fibra. Los canales se abren y entran los iones. Fluye sodio al interior de la membrana y se inicia un potencial de acción en la fibra, o sea, se polariza, se electrifica. Esto es indetenible, ya que se abrieron ya que se abrieron los canales, van a entrar los iones y se va a mover ese músculo. No se puede detener. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular, o sea, toda la fibra muscular se electrifica, toda la fibra muscular se polariza. Se despolariza y el retículo libera los iones calcio. Entonces, con ese intercambio de iones que entra sodio y sale calcio, la fibra se contrae. Los iones calcio hacen que los filamentos de actina y miosina se atraigan, se deslicen y se produce la contracción. Después de que la contracción cesa, ya que termina, los iones calcio regresan mediante una bomba de calcio de membrana y la contracción cesa. Y se puede, o sea, se resetea el sistema para que pueda volver a ocurrir. Y esto es lo que pasa. Ya les había yo señalado cómo se contraen, se enciman unas sobres de otras. Para que pueda regresar a su posición normal, el músculo necesita tener unos resortitos, ¿sí? Que son estos puentes cruzados. Estos puentes cruzados están entre los filamentos de actina y los filamentos de miosina y son pues, como unos resortitos que ya que termina la contracción hacen que la fibra retorne a su longitud que tenía originalmente. Esos resortitos se encajan en estos sitios activos, así se llama. Todo esto son fibras de proteína y son cosas a nivel molecular. Ahí está, los resortitos. Todo esto es a nivel molecular. O sea. Muy bien. Ya vamos a dejar de hacerle a la... No salimos tantito y ahorita regreso.